Ricos pecadores. Santos pecadores, aquí estamos y como siempre esta columna que trae sabiduría, trae cultura, porque los libros son cultura. Sí. Podemos decirlo. Sí, así bien. es. Querida Natalie, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo está todo por aquí? Bien, muy bien. Ayer, vamos a decirlo, hoy es 9 de marzo, estamos haciendo esta columna. Ayer, Día de la Mujer, Así es. que no se dice nada. No te digo feliz día. Y no, a mí no me gusta que me digan Pero feliz por eso, día. pero no hay otro saludo. Bueno, a ver, el tema Sí, es que se tengan claro qué es lo que se está Pero por eso, saludando. teniéndolo en claro, que es un día de visibilización y que yo no te digo nada, no es No, es que nada. No, claro, No, porque... vos sabés. Feliz día cuando no necesitemos, digamos, Ok. amparo, cuando no necesitemos reclamar por nuestros derechos. Día, cuando digo, no, día. No, ni feliz Nada. ni nada. Mozzarella es Bueno, un tema nuestro. Te en todo acompaño, caso. se dice. Sí, Tampoco. podés saludar. Bueno, a ver, me pasaba a mí. Porque también no hacer como si nada también es como, ¿no? Hay gente que se ofende. Pero es que no. No, bueno. Como decir, hola, ¿qué tal? Sí, dos churrascos. Hay maneras de llevar el tema si uno quiere, Sí. pero también hay ámbitos. O sea, la verdad es que tampoco es que porque es el Día de la Mujer voy a ir por ahí con el pañuelo atado diciendo no, porque la lucha. Claro. Con cualquiera que me cruzo. Claro. Y lo mismo al revés, supongo. No es que, porque te encontraste con una mujer sí o sí tenés que decir algo. Bueno, en su o hacer momento, algo. claro, es que hubo un momento en donde, te estoy hablando de los años 2000, Sí. se acostumbraba a Claro. feliz día y un chocolate. Y sí, la rosa. y Una las rosa, el cosas, chocolate. ¿viste? Hay mucho flyer hoy en la época de WhatsApp, Sí. mucho flyer con una rosa. Sí, sí. Porque las mujeres Lindas, somos delicadas. Obviamente. Vi uno que decía complicadas, no es el mejor flyer Bueno, que sí. para saludar a las mujeres y decirle complicadas. No falta tampoco tanto la realidad, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Bueno, pero no trates de que congraciarte, porque quien dice feliz día un poco es... No, pero bueno, buscar- ahí vamos, ahí va el tema. A mí me pasaba que me saludaban por ahí mis alumnos, que claro, son más inocentones, ¿viste? Claro. 12, 13, 14 años, y como es el Día de la Mujer, te dicen feliz día. Profe, Y feliz día. Claro, ¿y qué le vas a decir? No es el día. No, es un día, claro, no se reivindica. Entonces, bueno, si me lo decían, bueno, gracias, y la cortaba ahí, pero yo no lo voy a salir a decir. Claro. Digamos. Y lo mismo hoy en día tomo el mismo criterio. Si me mandan un mensaje de feliz día, bueno, Depende de quién sea, claro. haces bajada o no. Claro, porque no va a la suegra a decirle, no es Claro. feliz día, ¿viste? Pero si lo dice alguien que te conoce, Exacto. claro. Bueno, y hablando de este tema, hoy la columna tiene que ver con Así la es. mujer. Bueno, es que ¿La puedo hoy, titular Mujer y Literatura, por ejemplo? yo la llamé la literatura y las mujeres, Perfecto. así que Bien. no fue demasiado Más a mi original. favor que primero puse a la mujer y después Sí. a la literatura. Pero ahí está el problema, A ver. porque nunca vas a encontrar una entrevista o un coloquio en el que se hable de la relación de los hombres y la literatura, A ver. ¿no? Claro, digo, es habitual que muchas veces a las escritoras mujeres se les pregunte, bueno, ¿cómo llevan esto de escribir siendo mujer? O cómo se posicionan dentro del mundo literario siendo mujer. Y eso jamás se le pregunta a un hombre. Y ¿no? no, la verdad es que no. Bueno. Me resulta bastante obvio Claro. en el por qué. Porque Obvio, porque estaba es cosa de determinada. hombre, ¿no? Claro, porque la mujer estaba destinada a las tareas del hogar. Exactamente. A ver, la división de ámbitos siempre fue muy clara. El espacio público siempre perteneció al hombre, que salía Sí. a guerrear, a pelear o a trabajar, lo que fuere. Sí. Mientras la mujer siempre estaba confinada al ámbito doméstico y sus tareas principales tenían que ver con el cuidado del otro. Que yo creo en esto, y no voy a salir a defender, pero creo, hay veces que se entiende que defiendo, y no es defiendo, es entender la lógica, que es distinto. A ver. Creo que viene de una lógica de la naturaleza. Uno observa a los animales, el león va de caza y la leona en general. Pero nosotros ya no somos animales. Pero por eso te digo, en pero el entiendo sentido, la ¿no? lógica neandertal que el neandertal vio y dijo, uga, uga, Claro, hagamos bueno, eso. el neandertal A eso voy, tenía que que cuidar a entiendo los la lógica. cachorros que tenían que quedarse protegidos dentro de la casa. Exacto. El tema es que, bueno, gracias No, más a bien. Dios hace 10.000 años que no.
ya no funciona por ahí la cosa. A eso iba, que entiendo la lógica, no la defiendo. La Claro. lógica es que deben haber visto cómo se compone y digo, hagamos esta. Pero más allá de eso, digo, sin irnos tan lejos en el tiempo, en realidad si uno se pone a mirar un poco la historia de la literatura y lo que es la escritura de mujeres, Sí. la verdad es que está muy, muy rezagada con respecto incluso a otros ámbitos. Digo, solo en los últimos 200 años las mujeres empezaron a escribir y a publicar. ¿Sabes en dónde estaba reivindicada la mujer en la escritura? A ver. En la escritura para chicos. Bueno, sí, porque de nuevo, Ahí esas tenías son a sus María Elena tareas. Walsh, claro, a Elsa Bornemann. Y de nuevo también donde están los espacios de saber la mujer. Es la profesora, la Claro, maestra, ¿no? claro. Pero porque siempre somos las que cuidamos, las que estamos, digo, por algo las tareas principales que tuvo la mujer cuando pasó la Primera Guerra Mundial tenía que ver con enfermería. Por ejemplo, o bueno, las maestras Que normales. era el cuidado, era el Es el estar más cuidado del presente otro. más que el médico que viene, te tira el diagnóstico y se va. Es que no es la transmisión del saber en Claro. sí. Muchas veces, a ver, la escuela hoy en día también sigue funcionando un poco como guardería. Y sigue siendo muy raro que, no sé, haya un hombre niñero o que haya un hombre en jardín, en lo que es preescolar. Y digo, ya debería estar un poco más deconstruido esto, debería estar un poco más visible. Bueno, qué sé yo, tiene que ver quizá con las elecciones que la gente hace sobre lo que quiere hacer de su vida, pero también hay algo que es estructural, ¿no? Que no lo podemos negar, están las estadísticas. Y lo mismo sucede con lo que es la lectura y la escritura. Si pensamos que en realidad más del 60%, o sea, de lo que es el lectorado en España al menos, en los últimos años, en las últimas encuestas, aparentemente el 60-65% de los lectores son mujeres, contra el 30-35% de los hombres. Pero vos decís, bueno, digamos, solamente el 30% de las mujeres escriben, a pesar de que son mucho más lectoras. No que solo ellas escriben, sino que sean publicadas. Claro. Sí, que no es lo mismo. Hay mucha mujer De hecho, escritora. sí, conozco muchísima que publica. escribe y no conozco tanto amigo que escriba. Exactamente. Pero bueno, volvemos a las desigualdades estructurales que estuvieron siempre. Hay, sin embargo, hubo algunos pivots que cambiaron un poco la historia de las letras para las mujeres. Voy a mencionar 3 o 4, para mí las más importantes. La primera es Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Era una monja mexicana, estoy hablando del medioevo, ¿sí? La época de Shakespeare, un poquito antes, que se rebeló contra la situación de su convento, y en realidad ella no quería casarse, no quería nada. Por eso terminó en el convento, ¿no? Ya era como muy feminista desde chica, sin saber lo que la palabra feminismo no existía desde ya, ¿no? Bueno, para poder ser un poco más culta y poder dedicarse a su sapiencia, nada más que a eso, se dedica a ser monja de claustro. Y escribe. Y es uno de los pocos escritos de mujeres que nos ha llegado hoy en día. Estaba Safo, también, que era una poeta griega, estoy hablando de siglo II o III antes de Cristo, que también nos han llegado, o sea, contados manuscritos, pero han llegado. Y bueno, ya después tenemos fines del siglo XVII, pasando al XVIII, a Mary Shelley, con Frankenstein. Ok. Y ahí ya empezamos con, bueno... Frankenstein lo escribió una mujer. Sí, claro, Mary mira Shelley. tú. ¿No sabías? No. Ah, mira vos. Bueno. Mira. De hecho, nunca me pregunté quién lo había escrito. Mira vos. Bien. Bueno, y ya siglo XVIII sí, ahí se da como un mayor auge de lo que es la novela, lo hemos hablado muchas veces, 18 y 19 es el momento en que la novela se vuelve popular por los folletines, por lo que eran los periódicos, y algunas mujeres empiezan a publicar, pero claro, bajo seudónimos. Nunca lo hacen con su nombre real, claro. Por ejemplo, las hermanas Brontë, yo he hablado de ellas, una de ellas escribió Cumbres Borrascosas y la otra escribió Jane Eyre. Bueno, tanto Charlotte como Emily Brontë, las dos se hicieron pasar por hombres para poder ser publicadas. Lo mismo le pasó a la autora de Mujercitas, también tuvo que poner un nombre de hombre, un seudónimo. Jane Austen, La Orgullo y Prejuicio, que también hemos hablado. Bueno, ella también. Ella, en realidad, al principio el hermano la patrocinaba y puso su nombre, pero después pudo poner en los últimos escritos una dama. Digamos, no lo firmó como anónimo, lo firmó como una dama. Bien. Lo máximo que llegó. Y me voy a saltar 2 siglos y voy a ir a un caso muy paradigmático de lo que pasa hoy en día. Digo, que además es llamativo. J.K. Rowling, ¿sí? Cuando quiso escribir, cuando quiso publicar Harry Potter,
Lo primero que le dijeron era que nada de Joanne Caitlin Rowling, que lo pusiera como JK porque así se parecía más a Tolkien. Claro. Porque cómo una mujer iba a escribir literatura de fantástica, ¿sí? Eso, sobre todo. A ver, hoy en día, lo que es literatura de mujeres, entre comillas, ¿no? Siempre con muchas comillas, Sí. Se sabe que un porcentaje muy, muy grande de lo que escriben las mujeres tiene que ver con la literatura romántica. Claro. Como lo que escribía Corín Tellado. Bueno, Corín Tellado justo no, pero digamos, ¿no? Ellos escribían literatura, pues digo, Corín Tellado y este otro que también es un hombre, son hombres, digamos, que escriben para mujeres. Shirley, Pero, no sé cuánto. Shirley Temple, Sí, Temple no, Shirley no sé cuánto. Bueno, Ese. ya nos vamos a acordar, Sí. no importa. La cuestión es que los géneros que generalmente se asocian a las mujeres son los de amor, la literatura romántica, como mucho la literatura erótica, Sí. ¿no? Rowling, claro, salió con una literatura fantástica y encima para chicos y de 200 hojas, nadie lo quería publicar, sencillamente. Entonces, bueno, hicieron esta especie de seudónimo y lo achicaron el nombre. Hoy ella también escribe literatura policíaca, no sé si conocías. ¿Ah, sí? Tiene ¿J.K. Rowling? Sí, tiene una pequeña Para saga. que ya está, disfruta de la guita, que no labures más, que vas a Bueno, andar escribiendo. Tiene una pequeña saga que yo la empecé a leer y a mí mucho no me gustó. tiro en la Se llama El canto del cuco, la primera parte. Y lo escribió bajo un seudónimo masculino, Gilbreth algo. Bien. Ya era totalmente conocida, ya había publicado los 7 por las libros de dudas. Harry Potter, para que se la A ver qué disocie pasa. de lo que tenía que ver con Harry Potter en sí. Claro. Bueno, pasando al siglo XX tenemos 2 autoras que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de la relación con la literatura, ¿sí? A ver. La principal es Virginia Woolf, por Sí. supuesto. Virginia Woolf es de principio del siglo XX. Ella en 1926 o 1927 escribe un tratado, un pequeño ensayo que se llama Un cuarto propio, una habitación propia. Ujú. ¿Sí? Y ahí postula que las mujeres no solo necesitan espacio, el espacio para ellas mismas, sino el dinero para no tener que depender de nadie más. Es decir, una vida que no sea al servicio de los otros y donde ellas mismas puedan, si querían, sentarse a escribir. Porque también hay que pensar que la condición de sentarse a escribir o de hacer algo que implique tiempo no puede ser interrumpido todo el tiempo. Y si a una mujer todo el tiempo le están demandando los chicos, el marido, que la comida, que el coso, que hay que bañarlo, que el colegio, ¿y en qué momento te vas a sentar a escribir? ¿No? Ella un poco postula eso, totalmente visionaria, estamos hablando Sidney de... Sheldon, perdón. Sidney Sheldon, Ahí gracias, está. la buscaste porque si no quedaba... No, me lo busqué de la cabeza. Bueno, muy bien. Así que Un cuarto propio es un ensayo de referencia, ¿sí? Bien. Para pensar en qué pasaba ahí con la literatura y las mujeres. Virginia Woolf termina muy mal, se suicida. Pero para la que lo puta, sepan. esto es el estigma de los escritores. Sí, algún día si tienen Señora, tiempo señor, y usted tiene un ganas, escritor en su familia, acompáñelo. cuidado. Acompáñelo. Si algún día tienen tiempo y ganas, vean la película Las Horas, en donde se cuenta la historia de Virginia Woolf, que es Ok. interpretada por ¿De Nicole dónde Kidman. era Virginia Woolf? Es Virginia? inglesa. Ah, Nicole Kidman interpreta bien. a esta mujer. Virginia. Sí, y también está Meryl Streep y Julianne Moore. Película. Lindo. Y de Buen- hecho, buen elenco, buen cast. el único Oscar que ganó Nicole Kidman como mejor actriz es por este papel. Mirá. Así que, hay Las Horas. Mirá, Acuérdense. Las Horas. Sí. Bueno, y después, otra mujer de referencia es Simone de Beauvoir, por supuesto. Sí. Escribió El otro sexo en 1949 y El segundo sexo, según la traducción. Creo que acá se dijo El segundo sexo. Ujú. Bueno, y ahí... Referente. Claro, es como uno de los tratados ya así feministas, ¿no? O sea, muchas veces encontramos escritos de mujeres que hablan sobre estas situaciones, pero no se postulan ideológicamente, o sea, no tenía que ver con, bueno, salgo a luchar activamente, lo hacían desde otro lugar. También tenemos personajes femeninos que hoy en día uno los lee en retrospectiva y decís, che, qué avanzado esto que escribió este hombre, ¿no? Sobre las mujeres. Pero también tiene que ver con... A ver, muchas veces a las mujeres en los papeles que se les daban son la esposa de, la acompañante de, la amante de, la madre de, la amiga de, ¿no? Digo, de alguna manera los papeles se dividen en la femme fatale,
que vendría a ser la mala, ¿no? La adúltera, la que siempre termina mal, la castigada. O, bueno, la angelical, que tiene que ver con, bueno, la musa que me inspira, la que me acompaña a, de alguna manera, poder superar los obstáculos. Esos dos roles son como los dos principales que hubo en la literatura para la mujer, ¿sí? Digo, sería, si uno lo pensara al revés, es como que no hubiera personajes masculinos que no puedan ser acompañantes de, ¿no? Sí. No habría personajes que investiguen, que realicen, que, bueno, un montón de otras acciones que serían un poco más apropiadas. Así que, bueno, a lo que voy es, en definitiva, el lugar que tiene la literatura en la mujer es muy reciente y tampoco es acompañado institucionalmente. ¿Qué pasa con Isabel Allende? Isabel Allende es muy resistida. O sea, la verdad es que hay gente a la que le gusta. A mí me gusta, por ejemplo, cómo escribe, pero es muy resistida desde lo que es el canon. Solo una cátedra en Chile, si no me equivoco, la incluyó dentro de sus programas de literatura latinoamericana. Okay. Y bueno, eso es también muy, muy notorio, porque en la mayor parte de los programas tenemos un 80%, 90% de hombres. Claro. Cuando se pone alguna mujer, se la incluye a la fuerza, porque claro, tenemos que tener, aunque sea un poco de cupo femenino, pero porque no hay, porque realmente no hay publicaciones, no hay tantas. Y en base a lo conocido, que ya seguramente me vas a decir, es que se publicó más lo de los hombres que de las mujeres, sí. Es cierto, pero hay diferencias en cuanto a que vos me puedas decir, la mujer es más descriptiva, el hombre es más tal, a la hora de escribir. No, yo creo que por la biología misma de los cerebros. No, bueno, sería un poco, tendría que hacer un análisis real, ¿no? Sobre eso, pero yo creo que tiene que ver más con la interioridad, digamos. Somos personas, no importa si somos hombre, mujer. Lo que sí se ha quedado muy claro es que cuando la mujer empezó a escribir y empezó a dársele un espacio para poder ser reconocida y escuchada y leída, es que la verdad es que no solo somos buenas, sino que somos muy buenas para escribir. No, lo preguntaba porque, si bien sí, somos personas, pero me parece que, por ejemplo, Tolkien va a una crudeza que no sé si parece un prejuicio. Me parece que la mujer no va tan a lo gore. No te creas, mirá Almudena Grandes. ¿Sí? Almudena Grandes es súper descriptiva. Porque Harry Potter, por el otro lado, es como realista, más pero te quiero decir, es una autora española que el año pasado o el anterior falleció. Acá es muy reconocida y era una persona súper descriptiva. Okay. Yo creo que el estilo viene más por otro lado, por de donde uno mama, transitó, ¿no? Claro, exactamente. Pero sí, ya te digo, sí es notorio que, bueno, muchas veces las mujeres que han sido galardonadas últimamente, como por ejemplo, bueno, Margaret Atwood, que es la escritora de El cuento de la criada, está, bueno, ya se llama la de Mi vida querida, Alice algo, bueno, después la buscamos, es una de las últimas novel que hubo. Alice, busquen Mi vida querida. Busquemos Mi vida querida, búscamela mientras. Bueno. Bueno, ellas han demostrado una calidad literaria excepcional. Munro. Alice Munro, gracias. Ahora, y lo último, aunque esté esa calidad excepcional, aunque se ha demostrado que no tenemos ningún problema en cuanto a ninguna debilidad o deficiencia cerebral de por qué no escribimos antes, de por qué hay una diferencia en sí, lo cierto es que sigue habiendo estadísticamente números muy pobres para las mujeres. Eso te iba a decir, sigue estando todavía este problema de viene una chica con un libro, se lo da a la editorial y no va a ser lo mismo que venga un hombre con un libro. Y no solo eso, también está el hecho de, los grandes premios. En lo que es el Nobel, en los últimos 100 años se le ha dado solamente de 107 Nobels que hubo en literatura, creo que alrededor de 15 o 16 mujeres. Lo mismo pasa con el Cervantes, muy poquitos en proporción. Y ni hablar de la RAE, la Real Academia Española, en su historia tuvo alrededor de 450, 500 académicos y de ellos solo 11 mujeres invitadas a participar y a ser parte de quienes constituyen la lengua. Y también eso es importante porque, nosotros vivimos a través, muchas veces, de lo que escuchamos, de los relatos, de lo que nos transmiten, ¿no? Y muchos de los mitos originarios que nosotros, con los cuales nosotros nos formamos, vienen permeados por una ideología que fue escrita y que fue transmitida, en su mayoría, por hombres.
¿sí? Digo, no es casualidad que Eva sea la que tire todo al tacho, no es casualidad que Pandora sea la que tira todo al tacho, Claro. no es casualidad, digo, ¿cómo habrías, Elena, ¿no? ¿Cómo habría sido la cosa si hubiera habido autores mujeres, Aquí y sí los le gusta. personajes, no, mi Dios, y personajes mujeres que le pongan otro punto de vista a estos eventos, ¿no? ¿Cómo se habría narrado, cómo se habría formado nuestra sociedad si de alguna manera, quizá a través de una mirada precisamente más que tiene que ver con el acompañar al otro, con la empatía, ¿no? Con la comunicación, que son los fuertes que tenemos las mujeres. Sí. Pero no, la verdad es que siempre ha sido los relatos cosmogónicos, los primeros tenían que ver con la guerra, ¿no? En la Biblia con, descuartizar gente, con un montón de cosas que tiene que ver con otra cosmovisión, que no es la nuestra. Así que como para pensar un poquito en este día. Muy bien, reflexión unas horas más tarde, pero para esta conmemoración del 8M. Muchas gracias, Natalie. Por favor, un gusto.